estamos de regreso en la combinación perfecta de información y entretenimiento. Continuamos en Mezcladito Radio. Chulas fronteras del norte, como las extraño, no las diviso desde hace un año. Andándome yo paseando por las fronteras del norte. Ay, qué cosa. Estamos con ustedes, amigos. Esto es Mezcladito Radio, la mejor combinación de información y entretenimiento. Y tenemos un invitado muy destacado, Ale, con nosotros. Así es, él es Arturo de las Fuentes Hernández, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Planeación de las Ciudades por la Escuela de Administración Pública de San Diego State University. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con tesis intitulada en Proyecto Ferroviario Brownsville-Matamoros. Restos de oportunidad en política en la instrumentación de proyectos binacionales y su impacto en la frontera México-Estados Unidos a partir de un estudio de caso con mención honorífica. Así es, tiene también destacado desarrollo en administración pública, en consultoría, y es columnista del periódico La Crónica, que aparece todos los jueves, cada 15 días. Lo podemos leer. Con el tema de frontera. Excelente, que es un tema muy interesante porque la frontera México-Estados Unidos es un hito casi a nivel mundial. Se habla de muchas cosas que ocurren por allá, casi terreno de nadie, se dice, y sobre todo por la difusión que hacen de aquel lado de la frontera en las películas y demás, donde muestran que pasando después del río Bravo, de hecho ya lo cantaba Frank Sinatra, al sur de la frontera pasa de todo, ¿no? Pero sin embargo hay otra realidad que es de lo que vamos a platicar, y es la unión de estos dos países que son socios comerciales indiscutibles y además que tienen una injerencia sociocultural pues que no podemos dejar atrás. Así que Arturo de las Fuentes, bienvenido. Gracias. Pues yo nada más para comentarles que básicamente lo que yo hago es el de hacer la planeación y la instrumentación de proyectos binacionales en la frontera México-Estados Unidos, y tengo una empresa de consultoría que se llama Cruces y Puentes Internacionales. Ahora, el trabajo que nosotros hacemos básicamente es la negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México para ponerlos de acuerdo a todos los interesados en este tipo de proyectos para que se hagan los proyectos de infraestructura. Entonces yo le tengo un especial afecto al proyecto ferroviario Brownsville-Matamoros, que es de lo que yo les quiero comentar, y bueno, le tengo especial afecto porque lo vi desde la idea hasta el momento que estamos trabajando en lo que es la operación ferroviaria después de 12 años. Y la otra es que es un proyecto muy complejo que se quiso hacer en la frontera desde 1972. O sea que ya es un buen número de años que se quería hacer este proyecto, pero finalmente juntamos un equipo binacional muy calificado, nos pusimos a trabajar, nos pusimos de necios con el proyecto y finalmente el proyecto salió, ¿no? Este proyecto tiene la característica que es el primero que se hace después de, ahorita ya son 107 años, porque el último que se construyó ferroviario en la frontera México-Estados Unidos es el actual puente Brownsville-Matamoros, y fue en la época del presidente Porfirio Díaz. Ahí fue el último que se hizo. Entonces tú lo comentabas que la frontera es un tema muy amplio, pero hay diferentes conceptos de la frontera. O sea, la frontera que nosotros conocemos normalmente es la línea política. Así es. La frontera. Y bueno, pues eso nos sirve para dividir a los dos países. Pero hay otros conceptos de frontera. Cuando tú ves que en la frontera hay la población que tienes ahí, la frontera es del tamaño de la población de los dos lados, de la población hispana que tú tienes. Entonces, pasos para que hagamos una cuenta. Tienes 10 estados que son los que son fronterizos, 4 del lado de Estados Unidos y 6 del lado mexicano. O sea, del lado de Estados Unidos tienes California, Texas, tienes Arizona, tienes Nuevo México y tienes Texas. Y del lado mexicano pues tienes Baja California, tienes Sonora, tienes Chihuahua, tienes Nuevo León, tienes Coahuila y Tamaulipas. Entonces, en estos 10 estados, en 1990 tú tenías una población de 65 millones de habitantes. Para el 2000 ya tenía 77 millones de habitantes.
Para el 2010 ya tienes una población de 90 millones de habitantes. Si seguimos con esta tasa de 1.7%, vamos a tener en el 2040 150 millones de habitantes. Wow. Esa es tu frontera. O sea, ya no es una línea. Ya no es la línea. Ahora, si te vas mucho más cerca de la línea, tú tienes 25 condados y tienes 34 municipios que hacen frontera. Y ahí tú en el 2005 tenías una población de 13 millones. Y ahora tienes en el 2010 una población de 15 millones. Ahí más o menos tienes como una tasa del 2.4%. Y para el 2040 tú vas a tener cerca de 30 millones de habitantes nada más en esa parte de la franja. Esa es tu frontera, ¿no? O sea, la frontera ya no nada más es la línea. Ahora, ¿lo quieres ver desde el punto de vista ambiental? Nosotros lo basamos mucho en el Banco de América del Norte, que es quien da créditos para programas ambientales en la frontera. Y su frontera son 100 kilómetros hacia México, para dar esos créditos. Entonces, para la parte ambiental tienes otra frontera diferente. Ahora, si te vas a la parte económica, más o menos en la frontera México-Estados Unidos tienes el 90% del comercio de México. Entonces, se manejan cerca de 394 billones de dólares al año. Y de esos, la exportación por parte de México, estás hablando como de 230 billones. Y por parte de los Estados Unidos estás hablando como de 164 billones. Si tú a eso le pones que va a crecer como al 5%, para el 2040 estás hablando de 1.200 billones de dólares que vas a tener en el comercio entre México y Estados Unidos. Esa es tu frontera. Entonces ya tu frontera se te está yendo hacia todos los estados de la República Mexicana, porque tienen comercio con los Estados Unidos, igual a los estados que principalmente son Texas, son California, que tienen el comercio con México, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son los principales peros, los principales piedritas en el camino que se ponen para una negociación? A veces entre un estado, en el Estado de México y el Distrito Federal, por ejemplo, hay problemas para ponerse de acuerdo. Entre dos países tan disímiles debe de ser mucho más complicado, ¿no? Mira, tú lo acabas de decir. Para hacer este proyecto ferroviario, Bruno Matamoros, yo lo presenté como tema de tesis en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo presenté ahí porque la hipótesis de la tesis es que para que tú hagas un proyecto de estas características, primero necesitas llegar al acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay proyecto de infraestructura. Entonces, el acuerdo es, primero, tú tratas con 24 dependencias del gobierno federal de los Estados Unidos. Tratas con 19 dependencias federales del lado mexicano. Pero además son 3 niveles de gobierno del lado mexicano, o sea, el federal, el estatal y el municipal. Y del lado de Estados Unidos son 4 niveles de gobierno. Entonces tienes el federal, tienes el estatal, tienes el condado y tienes la ciudad. Y luego, ya que los tienes a ellos, en un proyecto ferroviario participan las compañías ferroviarias. Entonces las tienes que poner de acuerdo a las compañías ferroviarias. Entonces, bueno, más o menos vas a tener como unos 60 participantes que todos tienen diferentes intereses y que el trabajo de nosotros es mediar y ponerlos de acuerdo. A veces piensas que hay una serie de conflictos que no tienen solución, pero conforme vas utilizando cierto tipo de metodologías, que son los que yo planteo en mi tesis, con eso los vas resolviendo. Y finalmente los fuimos resolviendo y llegamos hasta la parte de la operación. La doctora Mónica Gambrill, quien fue mi directora de tesis, a la cual yo estoy muy agradecido con ella, cuando le pusimos el título, habíamos puesto dificultades para llevar a cabo un proyecto binacional en la frontera México-Estados Unidos. Y ella me dijo, no, hay que verlo como un reto, porque si lo ves como un reto, lo ves con optimismo. Si lo ves como dificultad, lo ves con pesimismo. Entonces, todos los días tienes problemas ahí. Entonces, todos los días te despiertas con un reto diferente y que hay que resolverlo, y hay que resolverlo. Entonces, yo lo que aprendí en este proceso es que el día que no tiene uno problemas, pues ese día es porque ya desapareció, ¿no? Sí. Entonces, es preferible tener problemas, verlos como retos y estarlos resolviendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú me preguntas
la principal dificultad es obtener el acuerdo. Okay. Y de ahí se aparten una serie de retos, ¿no? Te podría yo poner como ejemplo el caso de la competencia. Tú, cuando pones un puente internacional, compites contra otros puentes internacionales a lo largo de la frontera, porque el que ya tiene su puente piensa que tú le vas a quitar la carga y no anda tan perdido, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? pero al final eso se va equilibrando porque la economía va creciendo también, pero eso lo tienes que resolver. Tienes retos como el político. Tú tienes que en cada año hay al menos un cambio de un puesto de elección popular en cualquiera de los dos lados de la frontera. Entonces tú tienes que ir a convencer al nuevo funcionario de que este proyecto es un proyecto que le va a dar beneficios a la población en donde él es representante. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente, como llegan los funcionarios, estarles explicando de las bondades del proyecto. O sea, decirte un dato, en el caso del municipio de Matamoros han participado 5 presidentes municipales en este proyecto. Okay. En la ciudad de Bronzeville han participado 4 mayors de la ciudad, 2 jueces. De Tamaulipas llevamos 3 gobernadores, en Texas llevamos un gobernador con reelección, y de los presidentes, bueno, pues llevamos 3 presidentes en el lado mexicano, y del lado americano 2 presidentes que han participado en este proyecto. Entonces ese es un reto, el lograr que tú puedas continuar con el proyecto independientemente del cambio de administración y también del partido político que llegue al poder. Así es, porque existe el riesgo de que alguno diga no, y pues entonces habría que hacer alguna otra cosa que les vamos a dejar con este planteamiento. ¿Qué pasaría después de tanto trabajo, Ale? Vamos a tener que hacer un breve corte, pero vamos a regresar con esta cuestión que es pues verdaderamente histórica. Les vamos a platicar de fotos que estamos viendo, históricas también, de esta nueva forma de alianza con nuestro socio comercial más importante. Estamos en Mezcladito Radio, la mejor combinación de información y entretenimiento. Con los buenos ganan lana, pero... Los ingredientes se siguen combinando. No te vayas, estás en Mezcladito Radio.